En nuestra telecapacitación de Jueves Científico, hoy día 7 de julio del 2022, eh, vamos a tener como ponente al doctor Cristian Valdivia Rimachi. Él es médico pediatra egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hizo su especialidad de neumología pediátrica por la Universidad Nacional San Martín de Porres y actualmente es médico asistente de la especialidad de neumología pediátrica en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. El tema que va a tratar el doctor Valdivia es neumonía intrahospitalaria. Debo mencionarles también que deben registrar su asistencia mediante el link que se encontrará en la ventana del chat. Doctor Cristian Valdivia, buenas tardes y bienvenido. Puede continuar usted. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, doctor Mesa. Bueno, el tema que vamos a revisar el día de hoy, en este jueves, es el de neumonía intrahospitalaria. Como bien sabemos, la neumonía es un proceso inflamatorio, infeccioso del parénquima pulmonar, y esta va a ser definida como una neumonía intrahospitalaria cuando esta ocurre luego de 48 horas de admisión hospitalaria y que esta neumonía no se encontraba incubando al momento de la admisión. Y la neumonía asociada al ventilador va a ser definida como aquella neumonía que se desarrolla en pacientes con ventilación mecánica luego de 48 horas de la intubación endotraqueal. Existen otras subclasificaciones que algunas literaturas mencionan, incluso una neumonía asociada al ventilador de inicio temprano, aquella que ocurre hasta las 96 horas de ingreso a intubación endotraqueal, y una neumonía asociada al ventilador de inicio tardío, que es aquella que ocurre más allá de las 96 horas de ingreso a la intubación endotraqueal, ¿no? E incluso asocian que las neumonías asociadas al ventilador de inicio temprano generalmente pueden ser causadas por gérmenes sensibles, gérmenes intrahospitalarios sensibles, y las neumonías asociadas al ventilador de inicio tardío podrían estar relacionadas con gérmenes intrahospitalarios mucho más resistentes, ¿no? A los antibióticos, ¿no? En cuanto a epidemiología, la neumonía intrahospitalaria es la segunda causa de infección nosocomial y está asociada a una alta morbilidad y mortalidad, y va a incrementar la estancia hospitalaria de nuestros niños y va a incrementar marcadamente los costos hospitalarios. La incidencia puede ir desde 16 a 29% de los pacientes pediátricos hospitalizados y tiene una mortalidad bastante amplia, ¿no? Esto va a ser muy dependiente del organismo causante de la neumonía intrahospitalaria y de las enfermedades subyacentes que tenga nuestro paciente, ¿no? Y es importante recalcar que la neumonía intrahospitalaria es la infección nosocomial con mayor mortalidad, ¿no? Es con mayor mortalidad, causa mucho más mortalidad que otras infecciones nosocomiales. Y la incidencia, la frecuencia de la neumonía asociada al ventilador va a ser también muy variable, va a ocurrir entre 9 a 27% de todos los pacientes intubados, y su incidencia va a ir aumentando con la duración de la ventilación mecánica. Esto es muy variable, ya que muchas veces las neumonías asociadas al ventilador muchas veces no son subdiagnosticadas o no son reportadas, ya que muchas veces no se toman cultivos al momento de al momento de hacer el diagnóstico o tener una sospecha de una neumonía intrahospitalaria, o muchas veces los pacientes ya han recibido coberturas antibióticas previas eh, antes de iniciar una cobertura antibiótica para una neumonía asociada al ventilador, ¿no? Entonces, es por eso que muchas veces esta neumonía asociada al ventilador está subregistrada, ¿no? En cuanto a la etiología, va a ser causada por diferentes patógenos, y estos van a depender mucho de los patrones locales de prevalencia, ¿no? Y va a diferir también de las diferentes regiones, de las instituciones, e incluso va a ser muy variable dentro de un mismo hospital, ¿no? En diferentes ambientes hospitalarios o en diferentes unidades de cuidados intensivos vamos a tener diferentes patrones de prevalencia, ¿no? En algunas UCI van a predominar
una bacteria, en otra UCI puede predominar otra bacteria, en unas predomina gram negativos, en otras pueden predominar gram positivos, ¿no? En lo que se reporta en la literatura, los gérmenes que con mayor frecuencia son reportados como causantes de neumonía intrahospitalaria están a la cabeza los gram negativos, ¿no? Seguidos de los gram positivos, y ya en una proporción mucho menor ya están los de etiología viral y las de etiología fúngica. Básicamente los de etiología viral por brotes de virus sincitial respiratorio en algunas áreas de hospitalización, eh, y, eh, y las infecciones infecciones intrahospitalarias de etiología fúngica, básicamente causadas por Cándida, Aspergillus, en pacientes que tienen alguna condición de inmunocompromiso de fondo, ¿no? Pacientes posttransplantados, pacientes hematológicos, ¿no? O pacientes con algún tipo de inmunodeficiencia, ¿no? Como mencioné en la anterior diapositiva, a la cabeza vamos a tener los bacilos gram negativos, ¿no? Como los principales causantes de neumonía intrahospitalaria. Y a la cabeza va a estar Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Que incluso reportan algunas series de casos, reportan hasta en un 70% de los casos como el agente causal, ¿no? Principal de las neumonías intrahospitalarias. Seguido también por Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli. Y ahí en menor proporción también se reportan Acinetobacter, Serratia, Enterobacter, Proteus, y en mucho menor proporción ya algunos reportes de Legionella pneumoniae, ¿no? Dentro de los gram positivos, a la cabeza vamos a tener Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis, más que todo el Staphylococcus epidermidis en UCI neonatales, más que todo asociados a infecciones por catéter del venoso, asociadas a infecciones de catéter venoso central o infecciones de catéteres umbilicales, ¿no? Y también algunas veces se han reportado infecciones intrahospitalarias por comensales orofaringios, ¿no? Aquí normalmente tenemos dentro de nuestra orofaringe, estamos colonizados por estreptococos del grupo Viridians, Staphylococcus aureus negativo, Neisseria Corynebacterium, que algunas veces en algunas infecciones intrahospitalarias pueden dar crecimiento de estas bacterias, y nos hace entrar pues, en duda, ¿no? Si realmente estos son los agentes causales de la infección intrahospitalaria o solamente son comensales, ¿no? O son comensales orofaringios, ¿no? Pero hay que tenerlos en cuenta que pueden causar neumonías intrahospitalarias en algunos pacientes inmunodeprimidos. Pero básicamente, como mencioné, tenemos a la cabeza Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis. Ya dentro de los anaerobios, los más frecuentes reportados tenemos Phlebotelia y Fusobacterium nucleatum, y dentro de los hongos, como ya mencioné, Cándidas y Aspergillus fumigatus, y entre los virus, ¿no? Brotes intrahospitalarios de virus sincitial respiratorio en la cabeza, como causantes de neumonía intrahospitalaria. En el Instituto Nacional de Salud de Niños de San Borja, los gérmenes más comúnmente aislados en diferentes muestras de sangre, secreción bronquial, orina, catéter, heces, fueron Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae, ¿no? Esos son los principales gérmenes que son aislados en nuestro hospital. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que saber que para que se desarrolle una neumonía intrahospitalaria debe haber un desbalance, ¿no? Se rompe el equilibrio entre los factores defensivos del huésped y la propensión a colonizar de los patógenos intrahospitalarios, ¿no? Entre los factores del huésped, normalmente nosotros tenemos barreras anatómicas, ¿no? Entre ellas tenemos, pues, las fosas nasales, tenemos la laringe, la epiglotis, ¿no? Que van a actuar como barreras anatómicas que van a impedir que bacterias ingresen al tracto respiratorio inferior, ¿no? También vamos a tener reflejos de la tos, el aclaramiento mucociliar y nuestra misma inmunidad, tanto celular, ¿no? Con leucocitos, monocitos, macrófagos, ¿no? Los neutrófilos y la inmunidad humoral, más que todo por las inmunoglobulinas, la inmunoglobulina A y por ahí y la inmunoglobulina G, ¿no? Que básicamente van a ser factores defensivos del huésped, ¿no?
que van a combatir contra la propensión de colonizar de estos gérmenes, de los patógenos intrahospitalarios. Incluso se ha visto que ya el 25% de hospitalizados, el 25% de pacientes hospitalizados ya están colonizados por gérmenes intrahospitalarios en 24 horas, ¿no? Entonces, vamos a tener normalmente que cuando un paciente se hospitaliza, va a entrar en contacto con patógenos intrahospitalarios que van a querer colonizar sus mucosas, ¿no? Su mucosa respiratoria. Y nosotros tenemos que tener indemne para evitar que estos patógenos lleguen hacia el tracto respiratorio. Nosotros vamos a necesitar que estén indemnes nuestros factores defensivos, ¿no? Y cuando ocurra ese desbalance, ese rompimiento del equilibrio, es que va a ocurrir una neumonía intrahospitalaria. Entonces aquí vamos a ver muchos factores de riesgo, ¿no? Empezando por la hospitalización. ¿Por qué la hospitalización? ¿No? Ya como su mismo nombre dice, neumonía intrahospitalaria, ¿no? La hospitalización, porque la misma hospitalización nos va a predisponer a que nos colonicemos con gérmenes intrahospitalarios, ¿no? La intubación, ¿no? O las mismas reintubaciones. ¿Por qué las intubaciones? Porque normalmente las partículas que respiramos tienen un flujo turbulento cuando ingresan por las fosas nasales, el mismo calentamiento que ocurre a nivel de las fosas nasales, la humidificación, hace que esas partículas se queden en nuestras mismas fosas nasales, o que la epiglotis o las mismas cuerdas vocales eviten que los gérmenes que están colonizando nuestro orofaringe ingresen al tracto respiratorio inferior. Entonces, cuando nosotros introducimos un tubo endotraqueal, estamos alterando ese mecanismo defensivo, estamos bypaseando las fosas nasales, estamos bypaseando el epiglotis y las cuerdas vocales y estamos estableciendo una puerta de entrada, ¿no? Para que estos gérmenes que quieren colonizar nuestras mucosas ingresen con más facilidad hacia el tracto respiratorio inferior, ¿no? También se menciona la posición del paciente, ¿no? Que se trata de evitar el decúbito dorsal, se trata de poner siempre al paciente en un grado de inclinación de 30 grados o 45 grados para evitar que el paciente se aspire. Si bien esto no está del todo demostrado en niños, pero luego se menciona como un factor de riesgo, ¿no? También se menciona como un factor de riesgo la nutrición enteral, ¿no? Ya que a través de sondas va a facilitar que nosotros ocurran algunos fenómenos aspirativos y por ende estos gérmenes ingresen a nuestra vía respiratoria. También se menciona el uso de agonistas H2 o inhibidores de bombas de protones como un factor de riesgo para neumonías intrahospitalarias o neumonías asociadas al ventilador, ya que se menciona, la hipótesis que mencionan es que la acidificación del jugo gástrico, la acidificación del jugo, el crecimiento de bacterias, ¿no? Y si nosotros disminuimos esa acidificación, va a haber una mayor facilidad de colonización de bacterias y estas bacterias van a poder ingresar a nuestro tracto respiratorio con mayor facilidad. Si bien acá hay literatura bastante controversial, algunos mencionan como un factor de riesgo, otros no lo mencionan como un factor de riesgo, pero hay mucha literatura controversial en cuanto a este aspecto, ¿no? Pero de todas maneras se sigue usando inhibidores de bomba de protones, ya que en pacientes graves, por el riesgo de úlceras de estrés, es necesario utilizarlos, ¿no? Más que todo en pacientes en cuidados intensivos, ¿no? La edad, ¿no? Los pacientes prematuros, neonatos, van a ser por la misma inmunidad que es inmadura, van a ser más propensos a las infecciones, ¿no? E incluso el bajo peso al nacer, que mencionan que incluso tienen desde 6 hasta 21 veces más riesgo de adquirir una neumonía intrahospitalaria, ¿no? En los niños menores de 1.500 gramos, ¿no? O una neumonía asociada al ventilador. Y esto también, ya que los niños con bajo peso al nacer generalmente son prematuros, tienen un sistema inmune totalmente inmaduro, la piel y las mucosas son
totalmente inmaduros y van a ser mucho más fáciles de ser invadidas por gérmenes intrahospitalarios, ¿no? La misma enfermedades neurológicas de fondo que van a predisponer a eventos aspirativos. Estos pacientes no tienen mecanismos de defensa respiratorios como la tos, muchas veces la tos es inefectiva, ¿no? Su aclaramiento mucociliar es inefectivo, y los van a hacer más propensos a tener neumonías intrahospitalarias, ¿no? Pacientes con enfermedades pulmonares previas, por ejemplo, pacientes con displasia broncopulmonar, fibrosis quística, disinesias ciliares primarias, van a ser mucho más propensos a tener neumonías intrahospitalarias porque por sí mismos sus mecanismos de defensa están alterados, ¿no? Pacientes postquirúrgicos, sobre todo los pacientes que son postquirúrgicos de cirugía torácica, cirugía abdominal, ya que el mismo dolor postquirúrgico puede alterar su mecanismo de tos y sus mecanismos de aclaramiento mucociliar, ¿no? Y los hace más propensos también a sufrir una neumonía intrahospitalaria, ¿no? El lavado de manos, muy importante, si no hay un adecuado lavado de manos, se va a llevar gérmenes de un paciente a otro, ¿no? Si no hay adecuados cuidados, muchas veces los dispositivos respiratorios los manipulamos, y si no tenemos un adecuado lavado de manos, vamos a poder colonizar a otros pacientes con gérmenes intrahospitalarios, ¿no? Y los mismos factores hereditarios, las inmunodeficiencias, síndromes genéticos que los hacen más propensos a eventos aspirativos o por sí mismos ya son inmunodeficientes, y las fístulas, pacientes con fístulas traqueoesofágicas que tienen mucho más frecuencia de eventos aspirativos, ¿no? Entonces son múltiples factores de riesgo que hacen a ciertos pacientes propensos a neumonías o a infecciones intrahospitalarias, ¿no? El diagnóstico de una neumonía intrahospitalaria básicamente va a ser en tres aspectos: un aspecto clínico, laboratorial y radiológico, ¿no? En realidad no hay mucha literatura en cuanto a neumonía intrahospitalaria en la edad pediátrica. Básicamente la literatura es de adultos, ¿no? Y mucha de la información es traslapada, ¿no? A las edades pediátricas, ¿no? Pero hay algunas entidades, algunos organismos que han establecido algunos criterios diagnósticos para neumonía intrahospitalaria en la edad pediátrica. Estos criterios básicamente son de la CDC y del Centro de Investigación Epidemiológica de Infecciones Intrahospitalarias de los Estados Unidos, donde menciona que puede haber ciertos criterios para lactantes menores o iguales a 1 año y para niños mayores de 1 año y menores de 12 años, ¿no? Dentro de estos vamos a tener estos criterios, ¿no? Primeramente, un criterio radiológico, ¿no? Que estos pacientes tengan 2 o más radiografías anormales, ¿no? Con una radiografía nueva o progresiva, ¿no? Que vaya incrementando, ¿no? Si ha tenido una radiografía previa, esta está incrementando, con consolidación, cavitación o presencia de neumatoceles, ¿no? Y en pacientes que no tienen una enfermedad pulmonar crónica previa o cardíaca, con una radiografía bastaría, ¿no? Para ver. Entonces ya tenemos un criterio radiográfico. Con uno de los siguientes síntomas: que tenga inestabilidad térmica, que puede ser fiebre o hipotermia, sin ninguna otra causa reconocida, acompañado de un marcador laboratorial, ¿no? Que básicamente es un hemograma, leucopenia o leucocitosis, ¿no? Leucopenia menos 4.000 o leucocitosis más de 12.000 en lactantes menores o igual a 1 año. Y al menos 2 de los siguientes criterios, ¿no? Que haya un inicio de esputo purulento, cambios en las características del esputo, incremento de secreciones respiratorias o incremento en los requerimientos de aspiración, que haya una nueva aparición o incremento de tos, apneas, taquimia, aleteo nasal con retracción de pared torácico-quejido, estertores o ruidos respiratorios anormales, bradicardia o taquicardia, disminución de la saturación de oxígeno o incremento de los requerimientos de oxígeno o de la demanda ventilatoria, ¿no? Si tenemos alguno de estos criterios, nosotros ya podemos sospechar o hacer el diagnóstico de una neumonía intrahospitalaria, ¿no? Y para los lactantes mayores de 1 año y menores de 12 años, que el paciente tenga 2 o más radiografías anormales con una radiopacidad nueva o progresiva con una consolidación o cavitación.
Y lo mismo, ¿no? Que si el paciente no tiene una enfermedad pulmonar crónica o cardíaca subyacente, con una radiografía de tórax bastaría, ¿no? No sería necesario 2 radiografías. Con uno de los siguientes síntomas, que tenga inestabilidad térmica, con fiebre más de 38.4 o hipotermia, sin ninguna otra causa reconocida, y leucopenia o leucocitosis. Y al menos 2 de los siguientes criterios: un inicio de esputo purulento, cambio en las características del esputo, incremento de secreciones respiratorias o incremento de los requerimientos de aspiración, nueva aparición o incremento de la tos, disnea, taquimia, estertores o ruidos respiratorios anormales, disminución de saturación de oxígeno o incremento de los requerimientos de oxígeno o de la demanda ventilatoria. Entonces, como mencioné, básicamente teníamos un criterio radiográfico, un criterio laboratorial que básicamente es un hemograma y el criterio clínico, ¿no? Para ya hacer el diagnóstico de una neumonía intrahospitalaria. Pero estos criterios son, los criterios que podemos aplicarlos previamente son altamente sensibles, ¿no? Pero no son específicos, ¿no? Entonces se puede mejorar esa especificidad con algunos exámenes auxiliares. Dentro de esto están los cultivos de secreciones respiratorias, ¿no? Y dentro de los cultivos de secreciones respiratorias tenemos el esputo inducido, la aspiración endotraqueal, lavado broncoalveolar o cepillado bronquial, ¿no? O el lavado broncoalveolar o minival, o que también conocido como lavado broncoalveolar no broncoscópico, ¿no? Como mencioné, el criterio clínico es altamente sensible, es 100% sensible, pero con muy baja especificidad, ¿no? Y el aspirado traqueal es sensible, pero tiene una especificidad muy baja, ¿no? El material obtenido por lavado broncoalveolar broncoscópico no broncoscópico es más específico que el aspirado traqueal. Como vamos a ver en algunos, se hicieron, por ejemplo, estos 2 cuadros son de 2 estudios que hicieron, ¿no? Donde mencionan que los criterios clínicos de la CDC tienen una alta sensibilidad, pero una muy baja especificidad, ¿no? Solo del 15%. Y que esta especificidad se podría ser mejorada hasta un 80%, ¿no? Cuando se hace un cultivo de lavado broncoalveolar. Y hasta un 40% de especificidad con cultivos cualitativos de aspirados endotraqueales, ¿no? Entonces, si nosotros sumamos un cultivo de secreciones respiratorias, podemos mejorar la especificidad de nuestro diagnóstico, ¿no? De neumonía intrahospitalaria. Y este cuadro, el segundo, el que está a la derecha, nos menciona que no hay una mayor diferencia en lo que es un minival o un lavado broncoalveolar no broncoscópico que puede ser realizado en la misma UCI versus un lavado broncoalveolar, ¿no? Si bien el lavado broncoalveolar es un procedimiento con pocas complicaciones, pero a veces es muy difícil hacerlo en pacientes con parámetros ventilatorios altos o pacientes hemodinámicamente inestables, ¿no? Que son, muchas veces estamos al frente de esos pacientes cuando se encuentran en la UCI, ¿no? Y aquí tenemos que el lavado, el minival, tiene la misma especificidad que un lavado broncoalveolar, ¿no? Realizado con fibrobroncoscopía, ¿no? El minival se puede hacer, se coloca, hay sondas especiales para hacer minivales, o también se puede hacer, incluso hay videos en YouTube donde se pueden hacer minivales con mismos equipos de venoclisis, donde se coloca, a través del mismo tubo, se coloca estos catéteres especiales para minival o equipo de venoclisis, se encuentra un stop, se coloca un poco de suero fisiológico, usualmente un cc por kilo, y luego se puede aspirar, ¿no? Esa misma secreción, ¿no? Lo que estamos, las alícuotas que se están aplicando por el catéter de minival o los mismos equipos de venoclisis, ¿no? También se puede apoyar el diagnóstico de una neumonía intrahospitalaria cuando hay en caso de fusiones pleurales se puede hacer una trococentesis diagnóstica, hisopados nasales para aislamiento de virus cuando estamos sospechando que esta neumonía es de etiología viral,
Los hemocultivos solo van a ser positivos en el 10 a 30% de neumonías intrahospitalarias, y bueno, siempre se sugiere hacer hemocultivos, ¿no? Para tratar de identificar el germen. Si bien el diagnóstico definitivo, el gold estándar de una neumonía intrahospitalaria, una neumonía social ventilador o una neumonía adquirida en la comunidad, el gold estándar es el estudio anatomopatológico, estos raramente son realizados en niños, ¿no? Por las múltiples, por las complicaciones que este podría tener, ¿no? Con sangrados durante el procedimiento o neumotoras, ¿no? Dentro de estos se escriben biopsias percutaneas, transbronquiales o abiertas, ¿no? En cuanto al tratamiento de la neumonía intrahospitalaria, este debe ser temprano, de inicio temprano, ¿no? Se inicia una cobertura empírica para así reducir la morbilidad y mortalidad por la neumonía intrahospitalaria, ¿no? Y la terapia empírica debería cubrir los patógenos más probables, ¿no? Con particular atención en la flora local, y además deben tomarse en cuenta factores del huésped y hospitalarios para la elección del antibiótico. Y bueno, lo mismo, ¿no? Estos antibióticos deben ser modificada una vez aislado el germen. Para los niños en UCI o inmunocomprometidos, la terapia empírica debe tener una cobertura para Pseudomonas aeruginosa como causa común de neumonía intrahospitalaria, ¿no? Y la cobertura antipseudomónica es útil contra la mayoría de gérmenes gram negativos. Cuando se sospecha de una infección estafilocócica, se debe considerar la tasa local de meticilino resistencia. Así también se debe tener en cuenta la tasa de gérmenes productores de beta-lactamasa de espectro extendido en gram negativos, ¿no? Entonces, siempre se sugiere cobertura para Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Y esta misma cobertura para Pseudomonas aeruginosa va a tener cobertura para otros bacilos gram negativos, ¿no? Y esta puede ser acompañada de una cobertura para Staphylococcus aureus, siempre teniendo en cuenta las tasas de meticilino resistencia del hospital, ¿no? Entonces, si vamos a coberturar un Staphylococcus aureus, debemos pensar, ¿no? ¿Tiene algún factor de riesgo para multidrogoresistencia, ¿no? En caso de una neumonía social ventilador, ¿no? ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Que haya tenido uso el uso previo de antibióticos en los 90 días previos, que tenga shock séptico al momento de la neumonía social ventilador, que tenga un PARS previo a la neumonía social ventilador, o que tenga 5 o más días de hospitalización previo a la ocurrencia de neumonía social ventilador, ¿no? Esos son factores de riesgo para una neumonía asociada al ventilador multidrogoresistente, ¿no? O aquellos pacientes que están siendo tratados en unidades donde más del 10 al 20% de Staphylococcus aureus son meticilino resistentes, ¿no? O pacientes donde la prevalencia de Staphylococcus aureus meticilino resistente es desconocida. Entonces, en este grupo de pacientes se requiere una cobertura antibiótica con vancomicina o linezolid, ¿no? Cualquiera de estos antibióticos. Para aquellos pacientes que no tienen factores de riesgo para resistencia antimicrobiana, o aquellos pacientes donde se aísla menos de 10 a 20% de Staphylococcus aureus meticilino resistente, una cobertura con piperacillina, tazobactam, cefepime, levofloxacino o carbapenem sería suficiente, ¿no? Y recordar que ya estos antibióticos probablemente ya estén siendo utilizados para una cobertura de Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Entonces ya no sería necesario agregar, si estamos sospechando que nuestro paciente tiene un Staphylococcus aureus meticilino sensible, no sería ya necesario agregar cobertura para agregar una cobertura con vancomicina o linezolid. Si bien la oxacilina, la nafticilina o cefazolina son agentes de elección para Staphylococcus aureus meticilino sensibles, ¿no? Ya no se utilizarían si ya están siendo utilizados estos antibióticos previamente, ¿no?
Para el tratamiento de neumonía social ventilador para Pseudomonas aeruginosa y otros bacilos gram negativos, lo mismo, ¿no? Siempre se recomienda, la tendencia actual es a usar monoterapia siempre, ¿no? Tratar de usar monoterapia. Y valorar el uso de dos antipseudomónicos con diferentes mecanismos de acción si tiene alguno de los factores asociados para multidrogoresistencia, ¿no? Como ya mencioné, son muy similares a los del Staphylococcus aureus, que tenga uso previo de antibióticos endovenosos en los 90 días previos, shock séptico al momento de la neumonía social ventilador, un par previo a la neumonía social ventilador, o 5 o más días de ocurrencia de la neumonía social ventilador, o aquellos pacientes en unidades donde más del 10% de aislamiento de gram negativo son resistentes a un agente considerado para monoterapia, ¿no? O aquellos pacientes en UCI donde la susceptibilidad antimicrobiana no está disponible, ¿no? Si no tiene estos factores de riesgo, de preferencia se sugiere usar monoterapia para Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Y siempre se sugiere evitar aminoglucósidos y colistina si está disponible un agente alternativo con adecuada actividad gram negativa, ¿no? Si tenemos disponible hiperacilina tazobactam, astronam, meropenem, imipenem, preferencia usar antes que algún aminoglucósido o colistina, ¿no? En cuanto al tratamiento para neumonía intrahospitalaria, también hay que valorar lo mismo, ¿no? Si tenemos, si hay algún factor de riesgo para que nuestro paciente tenga un Staphylococcus aureus meticilino resistente, como uso previo de antibióticos endovenosos en los 90 días previos, una hospitalización en una unidad donde el aislamiento de meticilino resistencia es más del 20%, donde la prevalencia es desconocida, o el paciente tiene un alto riesgo de mortalidad con necesidad de soporte ventilatorio debido a una neumonía intrahospitalaria y shock séptico, usar vancomicina linezolid, ¿no? Si nuestro paciente no tiene estos factores de riesgo para meticilino resistencia, una cobertura con pipetas, piperacilina, tazobactam, CGPIM, levofloxacino o carbapenem sería suficiente, ¿no? Lo mismo para Pseudomonas aeruginosa, se sugiere monoterapia para pacientes sin shock séptico o riesgo de muerte, y pacientes en quienes la susceptibilidad antibiótica es conocida, se sugiere siempre monoterapia, ¿no? Se puede valorar uso de dos antipseudomónicos con diferentes mecanismos de acción en pacientes que tienen alto riesgo de mortalidad, shock séptico, o que tienen factores incrementados para Pseudomonas aeruginosa MDR, como uso de antibióticos endovenosos en los últimos 90 días, ¿no? Básicamente se menciona uso de cefalosporina de tercera generación, meropenem, imipenem en los 90 días previos. Y no se recomienda monoterapia con aminoglucósidos, ¿no? Para bacilos gram negativos productores de beta-lactamasa de espectro extendido, se recomienda que el antibiótico esté basado en los resultados de susceptibilidad antibiótica, ¿no? Basados en un antibiograma, siempre, ¿no? Para Acinetobacter se sugiere tratamiento con carbapenem o ampicilbactam si el germen aislado es susceptible a estos agentes. Y si el Acinetobacter es sensible solo a polimixina, se recomienda uso de colistina o polimixina B, ¿no? Y gérmenes resistentes a carbapenem y que sean sensibles a polimixina intravenosa, se recomienda el uso de colistina o polimixina B, ¿no? En cuanto a la duración del tratamiento, se recomienda un curso de 7 días. En vez, ya no se tiende a usar terapias de larga duración, ¿no? Y puede ser un curso un poquito más largo, dependiendo de la mejoría clínica laboratorial, pero ya actualmente con 7 días de cobertura antibiótica para una neumonía intrahospitalaria, una neumonía social ventilador, es suficiente, ¿no? Siempre valorando, ¿no? De forma individual cada caso, ¿no? Puede haber casos donde se pueda extender un poco más la cobertura antibiótica, ¿no? Y siempre se recomienda reajustar el tratamiento de acuerdo con la sensibilidad de los cultivos, en vez de mantener una terapia con varios antibióticos hasta completar el tratamiento. Entonces, una vez que tengamos el germen aislado, desescalar, ¿no? Hay que hacer un desescalamiento terapéutico, ¿no? Quitar, por ejemplo, si nos sale un gran negativo y estamos coberturando con vancomicina linezolid, suspender la vancomicina o linezolid y continuar con el antibiótico para el germen aislado, ¿no? En cuanto a la prevención, es importante recalcar el lavado de manos, ¿no? Educación al personal, aislamientos de los pacientes, ¿no? Con más que todos que tengan multidrogoresistencia para evitar infección cruzada, número adecuado de personal en las UCIs, vigilancia epidemiológica de las infecciones intrahospitalarias
Evitar las intubaciones y las reintubaciones, ¿no? En la medida de lo posible, si se puede usar ventilaciones no invasivas, mejor para el paciente. Y posición semisentada, 30-45%. Si bien mencioné esto, todavía no está muy claro en la población pediátrica, ¿no? Muchas gracias, doctor Valdivia. Tenemos una pregunta que nos dice, ¿cuáles son los factores de riesgo de la neumonía intrahospitalaria? ¿No? Como mencioné, ¿no? Empezando, ¿no? Y son varios en realidad la hospitalización, ¿no? ¿Por qué la hospitalización? Porque ya nos va a exponer a gérmenes intrahospitalarios. La intubación, porque nos va a alterar nos va a alterar el mecanismo de defensa, ¿no? Ya estamos bypaseando las fosas nasales, estamos rompiendo barreras anatómicas como el epiglotis, las cuerdas vocales. El mismo tubo va a generar alteraciones de la mucosa, ¿no? Ya no va a haber un buen aclaramiento mucociliar porque estamos dañando de forma mecánica la tráquea, ¿no? Entonces, esos son mecanismos. Por ejemplo, también, como ya mencioné, a veces hay literatura que menciona el uso de inhibidor de bomba de protones, ¿no? Pero que muchas veces es necesario como profilaxis de úlceras de estrés en pacientes graves, ¿no? Las inmunodeficiencias, factores propios del paciente, inmunodeficiencia, síndromes genéticos, ¿no? Agresividad del germen, ¿no es cierto? Cirugías, ¿no? Básicamente torácicas, abdominales, ¿no? Son varios lavados de manos, ¿no? Son varios factores de riesgo, ¿no? Para desarrollar una neumonía intrahospitalaria. Incluso menciona la misma alimentación enteral, ¿no? El uso de sondas nasogástricas que favorecerían la aspiración, pero que muchas veces es preferible usar una alimentación enteral que una nutrición parenteral, por los mismos efectos que la nutrición parenteral nos traería uso de dispositivos intravasculares con mayor riesgo de infección, mayor riesgo de translocación bacteriana, ¿no? Por atrofia de las velocidades intestinales si usamos nutrición parenteral total, ¿no? Entonces, a veces tenemos que usar la nutrición enteral con sondas, a pesar de que podría incrementar el riesgo de aspiración, ¿no? Enfermedad neurológica de fondo, enfermedades pulmonares de fondo, son varios factores de riesgo, ¿no? Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué antibióticos son recomendados para el tratamiento empírico de la neumonía asociada al ventilador clínicamente sospechosa? Pacientes en UCI siempre que son graves, cobertura para gérmenes, cobertura antiseudomónica, ¿no? Acá porque hemos visto que uno de los principales gérmenes es Pseudomonas. Entonces, cobertura antiseudomónica, generalmente se sugiere monoterapia inicialmente si tiene muchos factores de riesgo, como paciente con shock séptico, riesgo de muerte. Se podría asociar una cobertura dual, o sea, doble cobertura antiseudomónica con dos antibióticos con diferente mecanismo de acción, ¿no? Entonces, dentro de las coberturas antiseudomónicas tenemos pues, piperacilina, tazobactam, los carbapenems, acetronam, ¿no? Quinolonas, aminoglucósidos. Si bien los aminoglucósidos no se recomienda usar solos, ¿no? Se recomienda en terapia dual, ¿no? Cuando se usa terapia combinada, los aminoglucósidos entrarían a acompañar, por ejemplo, a un antibiótico que tenga un mecanismo de acción sobre la pared celular, ¿no? Como los betalactámicos, ¿no? Como el pipetazo o meropenem, ¿no? Y valorando si estamos estamos con sospecha de un estafilococo aureus meticilino resistente, agregar una cobertura con vancomicina, ¿no? O linezolid. Igual la cobertura antiseudomónica también va a coberturar otros gérmenes gram negativos, ¿no? Como ya mencioné, Escherichia coli, otras enterobacterias, Klebsiella, ¿no? Que también son gérmenes causantes de neumonía intrahospitalaria o neumonía asociada al ventilador. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿qué tan recomendado está el uso de ecografía pulmonar como diagnóstico en neumonía intrahospitalaria?
No, sí, o sea, puede ser bastante útil, ¿no? O sea, actualmente hay patrones ecográficos que nos ayudan a diferenciar patrones de atelectasia, patrones de consolidación, ¿no? Entonces, muchas veces radiográficamente no es fácil distinguir una atelectasia de una consolidación. Y en base a estos patrones ecográficos nos podría ayudar, ¿no? A diferenciar esto, ¿no? Y aparte que es un aparato que está al alcance muchas veces del intensivista, ¿no? Y si el intensivista está capacitado en realizarlo, le va a ser de mucha utilidad, ¿no? Aparte también nos va a permitir ver si es que hay líquido acompañante, un derrame paraneumónico o un empiema, ¿no? En caso de que ya hay neumonías complicadas, ¿no? Bueno, me olvidé mencionar que si ya, o por ejemplo, ya tenemos neumonías complicadas con empiema, neumonías necrotizantes, abscesos pulmonares, ya la cobertura antibiótica no va a ser 7 días, sino va a ser pues, ya 4 semanas, mínimo 4 semanas. Muchas gracias, doctor. Y bueno, ya no tenemos más preguntas, pero para finalizar, ¿qué recomendaciones nos podría brindar? Bueno, bastante en lavado de manos, ¿no? Mucho cuidado al manipular los dispositivos respiratorios, seguir tratando de identificar, ¿no? Nuestros patrones de crecimiento bacteriano para saber qué bacterias manejamos en el hospital, ¿no? Y poder orientar más nuestra cobertura, mejor, ¿no? Poder orientar mejor nuestra cobertura antibiótica, ¿no? En caso tengamos pacientes con neumonía intrahospitalaria, ¿no? Seguimiento epidemiológico, ¿no? Bastante, ¿no? Continuar con seguimientos epidemiológicos. Muchas gracias, doctor Cristian Valdivia. Bueno, la Oficina de Docencia e Investigación agradece su gentil participación como ponente el día de hoy y además por compartir su experiencia profesional con todos nosotros. Y agradecemos también a los participantes y los esperamos el próximo jueves con otra telecapacitación de Jueves Científico. Muchas gracias.